Bien. La vez anterior que estaban con ustedes, y les hago un resumen de 2 minutos, estuvimos hablando sobre los propósitos que tiene Dios con nuestra vida y cómo nos va desarrollando en todos los acontecimientos, viéndonos al final. Si ustedes recuerdan, había una serie de etapas, de pasos, y cada uno de nosotros iba caminando en diferentes situaciones que habían en nuestra vida, algunas muy buenas, otras no tan buenas, y que al final Dios nos ve siempre terminados, con un propósito eterno para nosotros. Independientemente de las cosas que estemos pasando, Él al final nos ve completos, obra perfecta. También les hablaba de unos exámenes médicos que me estaba haciendo, de toda la situación que podía suceder, y que en medio de todo eso incluso estaba también con un tema de trabajo. ¿Recuerdan? Habíamos salido de la compañía en la que estábamos trabajando y Dios empezó a trabajar sobre todo eso. Les digo esto porque terminando el mensaje que había dado en ese momento, Dios pone de una vez esto otro en mi corazón, pero ya no daba tiempo. Entonces tuvimos que hacer una segunda. Y esto nace justamente del propósito que Dios tenía en nosotros y que hablábamos en ese momento, y quiero compartirlo con ustedes en esta segunda ocasión. Así que voy a pedirles que oremos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada una de las personas que estamos hoy aquí. Trae de tu palabra, trae de tu revelación, en el nombre de Jesús, y pon en cada uno de nosotros las cosas que sean necesarias y específicas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Dios, conforme a las necesidades que haya en cada uno de nosotros, ven, Espíritu Santo, y graba en nuestros corazones de tu palabra, de tu mensaje, de las cosas que tú quieres poner en nuestra vida para que seamos transformados. En el nombre de Jesús, Dios, yo me escondo delante de ti y permito que sea tu palabra y tu presencia la que fluya ahora conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y le he puesto a esta enseñanza, ¿qué escoges? ¿Vivir en la carne o vivir en el Espíritu? Quizá lo hemos visto en otros momentos. Yo sé cómo es vivir en la carne, yo sé cómo es vivir en el Espíritu. Vamos a desarrollar un poco sobre esto. Y para eso, en aquel momento que estaba terminando la enseñanza de hace un tiempo, surge la posibilidad de hablar de Romanos. Así que voy a resumirles en 2 minutos. Voy a resumirles muy rápidamente el libro de Romanos y después me voy a concentrar en el capítulo 8, que es el que vamos a trabajar hoy. Romanos está siendo escrito por Pablo para una iglesia muy grande, la iglesia en Roma. Era una iglesia muy particular, la iglesia que estaba en la metrópolis del imperio. La gente que estaba ahí era de cierta alcurnia, o por lo menos tenía un muy buen conocimiento de lo que sucedía. Justamente por eso, Pablo pone, para mí y de alguna forma, la quinta esencia de su conocimiento, de toda su teología. Cuando usted lee desde Romanos 1 hasta Romanos 16, se va a encontrar con teología por todas partes, teología fuerte, pero escrita específicamente para un pueblo en Roma que estaba no tan claro de lo que era la justicia y no tan claro de lo que era el sacrificio de Jesucristo. Y les da duro y fuerte. Pero resulta que no solamente es para Roma, sino para hoy, aquí, en este momento, para mí. Y entonces es lo que quiero tratar de ir desarrollando. Está hablando justamente del tema de la justicia de Dios. Hace un par de semanas, José hablaba de un tema cuando decía la justicia de Dios y la misericordia. Y creo que le llamó el mensaje, yo me encargo. Y era Jesús diciendo, en medio de toda la situación complicada de justicia, yo me encargo de que todo lo que venga y suceda sea a través de Jesús y su sacrificio. De hecho, Romanos 1, 16 y 17 para mí resume sin ningún problema el capítulo. Y dice, ¿hay alguien que me pueda ayudar con el monitor aquí, por favor? Gracias. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio,
pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y Pablo viene y les empieza a hablar de una sola vez todo lo que sucede de aquí en adelante en medio de la justicia y en medio de la salvación que hay en Jesucristo es poder. ¿Cómo paso de muerte a vida? Esto es poder. Ese poder poderoso que se dio en la cruz del Calvario. Y él dice, no me avergüenzo de esto, porque es poder para salvación. Y conforme va a ir avanzando el libro y el capítulo, van a ir reconociendo a qué se refiere él con este poder. Inmediatamente después del verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que por cierto, para mí el concepto de fe es conocimiento. Alguien dice, es que a mí me falta fe. A usted no le falta fe, a usted le falta conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si usted no conoce a Dios, no sabe el poder poderoso que hay en él. Por lo tanto, le hace falta leer más. Y los invito a que construyamos en nuestras vidas conocimiento. Metas en la palabra. Conforme usted más conozca, más crece. Y conforme usted más crece, más fe tiene. Y conforme tiene más fe, quiere ir a adquirir más conocimiento. Y entra en el círculo virtuoso, no vicioso. La justicia se revela por fe para fe, por conocimiento para más conocimiento, por conocimiento para fe. Y va incrementando de esa forma. Inmediatamente después del versículo 17, él en el versículo 18 empieza a explicar toda la problemática que hay con la justicia, cómo trae condenación hacia el pueblo de Roma en ese momento, no hacia el pueblo de Roma, a lo que estaba sucediendo en ese momento, para todos aquellos que no están en Cristo. Y de hecho dice que Dios los entregó a sus inmundicias en el capítulo 1 y versículo 24, o los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Y empieza a hablar de una lista de pecados. Creo que por aquí tengo, dice en el versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez, Dios, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, están repletos de envidias, homicidios, disensiones, engaños, malicias, chismosos. Por cierto, la lista sigue, pero en la lista donde están homicidas, están los chismosos. Pero es diferente. La consecuencia es diferente. Si usted mata a alguien, posiblemente va para la cárcel. Esa es la consecuencia. Si usted habla de alguien o hace disensión o engaño, posiblemente no va para la cárcel. Pero para Dios es lo mismo. Y esto aparta de Dios. Y es pecado. No, pero es que mi pecado es blanco. Y la lista sigue: calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, amargados, incluso se rebelan contra sus padres. Y la lista sigue. Y empieza a montar sobre Romanos a decirles, este es un problema que hay con la justicia. Y es muy difícil cumplirlo. E incluso hoy nosotros aquí podríamos decir, sí, porque toda la gente que está fuera de esta iglesia y que anda en el mundo son un montón de homicidas, de chismosos, de calumniadores, todos esos incircuncisos que están ahí afuera, pobrecitos de ellos. E inmediatamente dice en el capítulo 2 y verso 1, por lo cual, tú y yo, le está hablando a la iglesia de Roma, por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y entra en la misma lista de pecados. Necesito juzgar,
¿Puedo hacerlo? ¿Hay algún problema en que yo vea a Juan cometiendo algo que no tiene que cometer como para decirte, viste lo que está haciendo Juan? ¡Qué barbaridad! Incircunciso, ni siquiera debería sentarse aquí con nuestro salón de gente poderosamente santa. Juan tiene un tema con Dios y Dios lo está trabajando y ahora vamos a ver cómo funciona la justicia de Dios. Pero independientemente de lo que esté haciendo Juan o el nombre que usted tenga en su cabeza en este momento, yo no voy a pecar por esa situación. Aunque Pablo lo expone de hecho en Romanos 3:23 y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y habla de la universalidad del pecado. Todos pecaron, usted y yo, completamente impotentes para liberarnos por nosotros mismos de esta situación, pues en su condición depravada, toda la lista que estábamos viendo anteriormente, les es absolutamente imposible obedecer la voluntad de Dios. Eso le estaba sucediendo a la iglesia. Los intentos legalistas de obedecer la ley divina no solamente están condenados al fracaso, sino que también provocan en nosotros frustración. Yo quiero hacerlo, no puedo pecar, necesito cambiar. Y estoy tratando de que mi disciplina, mi poder, mis miembros, mi carne, deje de hacer cosas propias de la carne. Y entro en conflicto. Y esto de alguna forma es vivir en la carne. Solo Dios mismo puede proporcionar remedio. Y esto lo está haciendo mediante el sacrificio de su Hijo. Todo lo que se pide al hombre caído es que ejerza fe. Fe para fe, dice Romanos 1:17. Fe para fe. Mientras más conocimiento adquiero, más voy entendiendo cómo funciona esto. Y lo que quiero hoy dejar como mensaje para ustedes, y lo vamos a ir desarrollando, es: yo no voy a permitir que el enemigo venga y me quite algo que Dios me dio, y es su justicia. Esta carta entonces expone pecaminosidad universal, pero también la gracia universal del hombre a través de Jesucristo, que al final nos permite ser restaurados a perfección y santidad. Y empieza la dicotomía que está poniendo Pablo en Romanos. Por un lado, la ley terrible que no puedo cumplir, que me da frustración, y por otro lado, una solución que me da perfección y sanidad y santidad. Es el camino de la fe. Y justamente por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me justifica? ¿Están aquí? ¿Qué me justifica? La fe. ¿Y qué obtengo con esa justicia? Paz con Dios. Antes estábamos enemistados y había problemas en mi relación con Dios. Y cada vez que venga a su corazón: no me lo merezco, no soy digno, mejor no voy a la iglesia, no tengo capacidad para orar, es que usted no sabe lo que yo hice, es que el sacrificio que hizo Jesucristo no es suficiente para perdonar el pecado que yo tengo. Cada vez que usted piensa de esa forma, usted está perdiendo algo que Dios le dio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted y yo estamos justificados en Cristo Jesús. Abraham de hecho lo dice: creyó y le fue tomado por justicia. El creer, la fe que tenía nuestro padre de la fe, Abraham, hizo que él fuera justo. Creer le fue contado por justicia. Pablo sigue hablando en los siguientes capítulos sobre aplicaciones prácticas en el Evangelio, ciertos problemas que se estaban dando en la iglesia, y voy a irme, para terminar de resumir, al capítulo 7. Y dice, 7:15: pues lo que hago no lo entiendo. Estaba hablando de todos los problemas que hay en la carne.
toda la lista de pecados terribles. No se puede, no se puede, no se puede, prohibido, prohibido. Y de pronto él dice, pues lo que hago, estaba en pecado. O con ciertos hábitos en su vida, su famoso aguijón y una serie de temas adicionales. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. No debo hacer esto, no puedo hacer esto, necesito cambiar esto. Este hábito en mí no funciona, este hábito quita mi santidad. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Era un pleito complicado el que se tenía Pablo. Y yo, y usted, porque nos pasa exactamente igual. Es más interesante. Esto es vivir en la carne. Y esta naturaleza que el Espíritu Santo está tratando de cambiar en nosotros todos los días. Pero mire qué fuerte el versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte, que va a morir, pero la muerte que hay en mi pecado. Lo podemos entender así. Déjeme le explico el trasfondo que había a lo que Pablo se está refiriendo ahí. Los romanos tenían una serie de habilidades para castigar a sus presos, a sus esclavos. Una de esas era la crucifixión, y ustedes saben cómo murió Cristo. Pero resulta que cuando encontraban a un culpable de homicidio, y definitivamente sabían que era él, lo mandaban al calabozo, lo ponían en cadenas, lo dejaban encadenado, pero el muerto que había quedado fruto de su homicidio, se lo ponían encima y se lo amarraban. Y conforme el muerto se iba pudriendo, afectaba la carne del que estaba ahí. Cruel, complicado. Tú lo mataste, vas a morir. Con él a cuestas. Sí, y esas caras de... así eran de artistas los romanos. Cuando Pablo dice a la iglesia de Roma que le entiende perfectamente la situación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el que tengo atrás soy yo, pecador, con una carne putrefacta que está muriendo y me sigue matando. Y necesito que alguien me quite este cadáver que está aquí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo lo que he estado hablando entre el capítulo 1 y 7 que está aquí terminando, habla del problema de la justicia, del problema del pecado, de la complicación que ando atrás. ¿Cómo es el maletín que usted anda atrás? Y a veces ni siquiera es cómo es el maletín que usted anda cargado de un montón de problemas. ¿Cómo es el cadáver que usted anda atrás? Usted mismo. Y así de cruel lo pone Pablo. Pero justamente después de que pone 7:24 viene al 7:25 y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Este es el que entra en la ecuación y me quita este cuerpo de muerte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto es puro evangelio, como decía Romanos 1:16, poder de Dios. Nadie más podía hacer eso sino el sacrificio que hace Jesucristo. Nuestra carne puede estar luchando contra el pecado, pero hablamos de esto que es un tema de enfoque. Y justamente lo dice así: así yo mismo, con la mente, ¿con qué? Con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y vamos a ir ampliando para que vean qué interesante se pone esto. Hace 2 semanas José también hablaba en esta enseñanza que daba sobre la misericordia y la justicia, y pone una balanza. Y básicamente lo que decía era que, se lo tomó prestado José, había una serie de obras positivas. Todo lo bueno que yo soy, lo filántropo que puedo hacer, cómo ayudo a la gente, cómo vengo y sirvo en la iglesia. Todas mis obras buenas, que posiblemente sean más grandes que las obras negativas. Pero las dos cosas juntas
no necesariamente pesan suficiente para que la justicia de Dios no incline la balanza. Y siempre ganaba la justicia de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por más cosas que yo haga en mi carne, en mi mente, con la ley de la carne, yo no puedo superar eso. Hasta que en la balanza entra Jesús. Y cuando entra Jesús, equilibra y dice, pago, no hay problema. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora hay redención. Y el problema de la muerte se hizo solución a través de Jesucristo. Y este es el evangelio poderoso. ¿Qué tan claro a veces tenemos eso? Necesitamos entenderlo al 100%. La justicia de Dios que puede venir con todo el cumplimiento de la ley, ahora se hace más justa a través de Jesucristo. El capítulo 8, y aquí empiezo, vaya introducción. El capítulo 8 hace un quiebre radical. La situación anterior de la ley y del pecado queda atrás para Pablo y empieza a hablar de lo que es el evangelio del poder del Espíritu Santo, de la liberación de la naturaleza humana. En varias versiones que estuve buscando, inicia el 8.1 diciendo, entonces, así, todo lo que ha pasado, entonces, y da una conclusión diferente. En otras dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en otras versiones leo, así pues, 2 puntos, ahora bien, 2 puntos, por consiguiente, en conclusión, después de toda la problemática que hemos expuesto, déjenme hacer el quiebre y concluirles. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Pablo me ha venido hablando de un montón de problemas y de una lista de pecados y que yo estoy luchando y que no es posible, que todos están condenados y destituidos de la gloria de Dios. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Y ahí entramos. Es la única forma de que la balanza se nivele. Y si Satanás está tratando de hacerle ver a usted que usted tiene un serio problema con la ley, obedeciendo todo lo que tiene que obedecer, pero no lo puede cumplir, recétele esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por cierto, las versiones originales y más antiguas no tienen el resto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo lo hace referencia después en el capítulo 8 y lo que me dice es, yo necesito andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Pero este verso específico que pone Pablo, lo que dice es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Y no pone ninguna premisa. Porque lo único que yo necesito es entender que si estoy en Jesús, ya no hay condenación en mí. Solamente. Y después él empieza a redactar el resto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Y todo aquello que venía exponiendo entre el capítulo 1 y 7 queda atrás como la ley que ya no necesito, que ya no tiene efecto sobre mí. Ahora estoy en la ley del Espíritu. Que recibimos el don de la gracia y que estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios para que nada ni nadie venga y nos condene. Y eso habla más adelante en el capítulo 8. Este versículo lo pone justamente después de Romanos 7:25, donde dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que era el que leíamos antes. Escuche con cuidado y leo con cuidado para que me vaya entendiendo. Nunca hay un punto en el que sea más salvo o menos salvo por errores que yo cometa. No es que si cometo un error puedo aparecer o desaparecer del libro de la vida. Soy salvo por lo que Jesús hizo en mí, no por lo que yo hago. Y soy especial, no acusado, no por lo que hago, sino por lo que soy en Él. ¿Usted está claro de eso? Y es de lo que viene hablando Pablo aquí y lo que va a empezar a desarrollar. Y dice el versículo 2 del capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y toda aquella ley que me decía, prohibido, prohibido, no se puede, no se puede, incircunciso, no haga eso, ya no aplica en mí. Ahora vivo en la ley del Espíritu. ¿Y cómo se va desarrollando esta ley del Espíritu? Vamos a ir viendo. De hecho, antiguo pacto, los 10 mandamientos, la ley, prohibido, prohibido, no se puede hacer. Si lo haces estamos en pecado. Es lo que viene hablando Romanos del 1 al 7. La ley, esta es mi conclusión, Pablo no lo está diciendo en ninguna parte. La ley no es justa. Ups, ¿qué está diciendo? Me está pidiendo algo que yo no puedo hacer. Y como no lo puedo hacer, estoy en pecado. Y como estoy en pecado, hay muerte en mí. No es justo. No se vale. La ley, lo que estaba tratando de hacerle ver al pueblo de Israel en el antiguo pacto, en el primer pacto con la ley, es: para que usted se acerque a Dios necesita cumplir esto. Y si usted cumple 9 y 1 no lo cumple, usted falló. Y si usted no cumplió 9 y solo 1 cumple, usted falló. Entonces, la ley lo que le está haciendo ver al pueblo de Israel es: por más que ustedes traten de estar bien y que vengan a un sacrificio con el sacerdote una vez al año, hagan el holocausto, lo sacrifiquen a Dios, y 2 minutos después de que terminen el sacrificio van y pecan, tienen que esperarse un año más para que el sacerdote venga otra vez y haga el sacrificio. Ese pacto no era efectivo, no era eficiente, y me está pidiendo algo que de alguna forma no podemos cumplir en la carne, en mi esfuerzo. Yo puedo, mi disciplina es suficiente para decir: no voy a ver las cosas que no tengo que ver, no voy a tocar lo que no tengo que tocar, voy a dejar de pecar. Usted y yo en nuestra carne es muy difícil poder cumplir eso. Entonces entra la justicia de Dios, la misericordia, y entra Jesús en la ecuación. El nuevo pacto, lo que habla de la ley del Espíritu, el sacrificio de Cristo que viene y nos redime. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Y esta es la ecuación clave. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, no está necesariamente en esta ecuación. Ah, miren, pero es que Dios es amor. Ya vamos a hablar. En efecto, dice el versículo 3. La ley no puede librarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Mi pecado anula constantemente el poder de esa ley y hace que yo caiga en condenación. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciese en sacrificio por el pecado. Así condenó al pecado en la naturaleza humana, o sea, en nuestra misma carne. Y usted creo que entiende y ha leído eso bastantes. Y aquí básicamente lo que está diciendo es: la ley trae condenación. Nuestro cuerpo es débil, no hay solución para el hombre que pueda dejar de pecar, y con ello tiene como resultado la muerte. Solo a través de Jesucristo es posible que la ley del Espíritu venga y me haga salvo. Y no solamente salvo, justo, santo. ¿Cómo así? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro, hablando al respecto a la iglesia. ¿Y cómo es que ahora soy santo? Y antes, con esa lista que Pablo le está diciendo al pueblo de Roma, solamente hay pecado. Porque en mí está la ecuación poderosa de: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Quiénes de ustedes no pecaron esta semana? Que pueda levantar su mano. Que no dijeron una mentira, que no tuvieron un pensamiento que no tenían que tener, que no vieron algo que no tenían que no hablaron algo que no tenían que hablar. Alguien diría: incircuncisos todos, diría Pablo en la ley anterior. Es nuestra realidad. Pero ahora diría Pablo: ninguna condenación hay.
Y este es el poderoso milagro. Es el poderoso milagro. Y grave es esto, y lo he conversado en algunas otras ocasiones. Usted puede tener un diagnóstico de cáncer. Usted puede tener un problema financiero y los bancos están encima suyos. Usted puede tener un problema con drogas, con sus hijos, con sus hábitos que usted está tratando de quitarse. Y Dios viene y hace un milagro poderoso y lo restaura. ¿O no? Quizá su enfermedad siga adelante y quizá los bancos sigan adelante. Déjeme decirle algo. El mayor de los milagros ya está hecho. Es eso, su salvación. Si en usted hay salvación, el resto no es tan fuerte, no es tan problemático. El que usted esté hoy aquí ya es milagroso. Y mire cómo lo pone también Pablo. Dame la siguiente, por favor. En Adán, yo estoy implicado en pecado. En Cristo estoy implicado en obediencia y perfección. Y aquí empieza a tomar un poco de forma en el capítulo 8. De aquí en adelante vamos a desarrollar algo. No es que yo no tenga que cumplir la ley y que la ley ya no aplique en mí. Entonces diría Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y como la ley ya no aplica en mí, yo voy a seguir de fiesta. Comamos y bebamos que mañana moriremos. En ninguna manera, le dice Pablo también en las cartas. Y cuando está hablando de que en Adán yo estoy implicado al pecado, pero en Cristo estoy implicado a la obediencia, miren la forma en que lo pone, que no se los puse ahí. Dice Romanos 5:19. Porque como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, usted y yo. Así por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Usted y yo éramos pecadores y estamos pulseándola todavía en muchas áreas. Y diría José la semana anterior, condenados a muerte. Ahora en Cristo y en este poderoso milagro, usted y yo somos condenados a vida eterna. Y no hay quite. Y si alguien tiene dudas de eso, le hace falta fe para fe, conocimiento para conocimiento y saber que Él lo hizo, ya lo hizo por mí. Y esto es poderoso. Ahora en Cristo estoy implicado a la obediencia y a la perfección y tengo que empezar a dar frutos. En Adán estaba viviendo para la muerte. En Cristo estoy muriendo a la vida. ¿Y por qué muriendo? Porque mis miembros que antes estaban en un problema con la carne, ahora tienen que apegarse a la ley del Espíritu. Y si yo tengo un problema con mis manos, tocando lo que no tengo que tocar, necesito crucificarlas. Igual, implicado con Cristo, así como Él fue crucificado y resucitado, yo necesito que las partes de mi cuerpo, mis miembros que me están llevando a hábitos no apropiados para Dios, ahora vengan y sean sujetos a su palabra. En Adán aplicaba la ley del pecado. No es posible cumplirla. Pero en Cristo estoy en la ley del Espíritu. En Cristo sí es posible cumplirla. Porque una cosa es lo que sucedía antes, ahora en Cristo y aquí en adelante diciendo, yo necesito operar diferente. Yo necesito actuar diferente y dar frutos de arrepentimiento. Estamos condenados a la vida eterna. Recuérdelo, estamos condenados a la vida eterna. En la humanidad que era en Adán y en él involucrados en pecado. Ahora la humanidad puede ser una con Cristo, involucrados en su obediencia. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál justicia? La de la ley. Justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora esa ley que no aplica sobre nosotros viene y se cumple milagrosamente y nos hace justos, usted y yo. Hay una iglesia, hay una nueva ley de justicia para nosotros, por el Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús. ¿Cómo entiende usted que el pecado
esté en mí y siga estando ahí. ¿Cómo hago con eso? Por el Espíritu Santo que me está transformando todos los días. Quiere decir, ¿recuerdan el concepto de ¿cómo se llama esto que le chequean a uno el corazón? Eso. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si está en una línea, ¿qué sucede? Se murió. Mi cuerpo, mi pecado, mi carne, mis hábitos suben, bajan. Ahora estoy muy bien, con una increíble santidad. Me va a salir una aura aquí, estoy con alas y tocando en las nubes. Y de pronto baja totalmente. Y Eduardo metió la pata e hizo algo que no tenía que hacer. Y volvió a subir. Y está en eso. Y mis hábitos se empiezan a reducir. Ya no son aquellas oscilaciones complejas y terribles, sino que mis momentos fuertes y mis momentos débiles empiezan a hacerse menos sensibles. ¿Hasta que? Y mi carne muere. Yo necesito hacer eso en la nueva ley. Que el esfuerzo que yo esté haciendo en mi carne muera y que los miembros que están tratándome de incitarme al pecado sean crucificados y que la nueva ley sea la que venga y actúe. Entonces, ¿cómo entiendo ahora el pecado que pueda haber en mí? Porque el Espíritu Santo lo está transformando. Tranquilo, si usted está en este proceso, hay un momento donde va a ir disminuyendo hasta que la santidad venga en pleno. Recuerde que usted va a ser totalmente santo cuando esté allá. Mientras estemos aquí, estamos pulseándola. ¿Cómo puedo aprender a caminar bajo la ley del Espíritu? Obedeciendo. Yo quiero tener más del Espíritu Santo. Obedezca. Yo necesito acercarme a Dios y servir mejor y que su plenitud venga sobre mí. Obedezca, porque conforme usted más está en camino a esta nueva ley del Espíritu, el poder y la misericordia de Dios más vendrá sobre usted. ¿Y qué pasa cuando Satanás le pone una cáscara de banano y usted se va y se resbala? ¿Cómo desenmascarar a Satanás cuando venga y me haga caer y venga como un acusador? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuérdeselo, aunque Él lo sabe. A veces es más bien recuérdeselo a usted mismo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne no ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Este versículo nos indica que definitivamente el tema de estar en la ley del Espíritu es totalmente de enfoque mental. ¿En qué está pensando usted? ¿Qué lo tiene atribulado en su vida? Si usted no se enfoca en esta verdad y en este conocimiento, usted está pulseándola solo y tratando de hacer cosas que usted no puede resolver por usted mismo. Pero es que vieras, hermanito, yo paso toda la semana tratando, llorando y escuchando cantos y todo el asunto, pero cuando meto la pata, meto la pata. Deje de luchar usted y permita que sea la ley del Espíritu en obediencia, ojo el secreto, la que venga y le transforme. Es un tema de enfoque mental. Y dice el 6, porque la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, pero la mente puesta en las cosas del Espíritu es vida y paz. ¿En qué estoy pensando yo toda la semana? Uy, vieras, es que usted no sabe el negocio que estoy haciendo. Viera la situación que tengo con mi jefe. Es que el diagnóstico que están a punto de darme. Usted no sabe, los bancos están encima de nosotros. Vieras el tema que tengo con mi hijo. ¿En qué está pensando usted? En la vida, en las cosas de la carne. Pero no puedo dejar de pensar en eso. Déjeselo al jefe y piense en las cosas del Espíritu y permita que sea el Espíritu Santo el que venga y transforme y haga. Si Él hizo el gran milagro de pasarme de muerte a vida, de que antes yo tenía muerte eterna, infierno, y ahora tengo vida eterna, gloria, si ese poderoso milagro ya lo hizo, ¿podrá ayudarle con el diagnóstico?
Él puede hacerlo en la ley del Espíritu. Y mire la forma en que Él lo pone. Porque la mente puesta en la carne, deje de pensar en los rollos y en los líos que nos tienen a todos en la situación de la vida normal y ponga su mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué trae eso? Vida y paz. ¿Qué le produce a usted la gastritis y la estrés y ese montón de temas que al final tienen un montón de consecuencias en su cuerpo? Las cosas de la carne, la vida. Pero estamos en este mundo. Y Jesús ora por nosotros en Juan 17 y dice, guárdalos del mundo, porque ellos están en el mundo. Pero yo necesito ahora entenderme con una ley nueva, ley que ya no me condena y que necesita ser transformada y entregarle todo a Él. 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. No puede. Pues ni siquiera puede hacerlo. No la pulsee solo. No la pulsee solo. Permita que el Espíritu de Dios venga y trabaje. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. E incluso, ¿por qué no pueden agradar a Dios? Sencillo, porque usted está tratando por sus medios de quedar bien con Dios. Y que su disciplina y su fuerza y su guerrero venga y trabaje para dejar de pecar. Pero está cometiendo un error garrafal. Está pensando en que su carne puede hacerlo. Y sacó a Jesús de la ecuación. Y cuando yo digo, solo Jesús puede hacer esto, y que mi carne débil deje de pecar por el poder de Jesús y no por mi propio poder, entonces estoy en paz con Dios y ya no dejo de ser la persona que no agrada a Dios. No saque a Jesús de la ecuación. Usted necesita que Él esté ahí. 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu habita en ustedes. Y lo pone interesante Pablo. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes. Pregunta. Y déjeselo para usted de ahí. El Espíritu de Dios está en ustedes. Porque según Pablo dice, leo esto al revés. Si ustedes no están en la carne, ustedes no están en la carne si el Espíritu en verdad está en ustedes. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes. Si el Espíritu de Dios no está en ustedes, ustedes no están en el Espíritu, están en la carne. Eso es lo que dice, ¿verdad? Al revés. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es hijo de Él. ¿El Espíritu de Dios está en mí? De ahí, yo creo, dirían. De ahí, yo me imagino. Fe para fe. Conocimiento para fe. Profundice y lea. En el momento en que usted recibió al Señor Jesús como Salvador de su vida, el Espíritu de Dios viene y empieza a transformarle. No hay nada que pueda transformarlo, solo Él. Y si Él me está diciendo, Eduardo, esto no quiero que lo hagas más, y yo actúo. Eduardo, quiero que vayas y ores por esa persona y dile esto, esto y esto. Eduardo, quiero que ministres de esta forma y yo voy a hacer tal cosa. Quiero que intercedas. Y el Espíritu de Dios trabaja con palabra de ciencia, con profecía, y empiezan los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, poder, dominio propio. Yo antes era un desastre, podrían decir algunos, pero ahora me puedo dominar. ¿Eso lo está haciendo usted? No, lo está haciendo el Espíritu de Dios. ¿El Espíritu de Dios está en usted? Sí, de alguna forma yo tuve que haberlo experimentado en algún momento dado de mi vida. O ayer, hoy en la mañana, el Espíritu de Dios está en mí y en cada uno de nosotros. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces somos hijos de Dios. Si no está, el tal no es de Él. Uy, qué duro. Sí, así funciona. Porque usted tiene que incluir en la ecuación a Jesús. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Jesús le responde en Juan a la gente que le está preguntando:
si alguien me ama, guarda mis palabras. Ah, pero Dios es amor y nos ama a todos. Y entonces ahora la igualdad. Y no te preocupes si puedes seguir pecando porque Dios es amor y entonces Él nos ama. No olvides la otra parte. Si alguien me ama, guarda mis palabras. Si no guarda mis palabras, no diga que me ama. Y si guarda mis palabras, entonces nosotros vendremos, mi Padre, decía Jesús, y su Espíritu Santo, y haremos morada en él. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu Santo y que Dios habita en ustedes? Ese poder está en ustedes. El Espíritu Santo trabaja en ustedes y es el que me está transformando día a día. No le crea ninguna otra mentira al enemigo, ni a ninguna otra persona que venga a decirle, usted está en pecado. Usted está pulseándola y está siendo transformado por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me está transformando, cualquier otra cosa que vengan y digan, no necesariamente aplica. Todos estamos siendo tratados para ser mejores. He escuchado gente que dice, yo realmente no quiero ser hipócrita. Alguien con quien conversaba en algún momento dado aquí. Porque estoy tratando de mejorar y no lo logro. Y en la iglesia encuentro un montón de hipócritas que están en lo mismo, tratando de mejorar y no lo logran. Y mira aquel con tal pecado, y mira aquel otro con tal hábito, y mira aquel otro haciendo esto. Como resultado de eso, esta persona sale, se fue a un mundo sin límites y hoy está con su vida como él quiere. Esto es realmente lo que quiere Satanás. Que te sientas culpable, que te sientas que no puedes merecer la misericordia de Dios y menos la justicia de Dios. Alguien decía inclusive, es mejor que pequemos a gusto en lugar de jugar de hipócritas. No ha entendido el poder que hay en la justicia de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y hemos sido salvos de ese pecado y de esa ley y nada ni nadie va a venir a quitarnos eso a partir de este momento. Y si Satanás quiere venir a traer mentiras, no lo puede lograr. Solamente hubo algo que esa persona me dijo que tiene toda la razón. Hace falta un gran poder para que ninguno de nosotros tiene para poder vencer al pecado. Esto es muy complejo. Hace falta un gran poder. Dice el versículo 11. Pero el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Dará vida. Ya usted conoce al respecto. Si ese poder que levantó a Cristo de los muertos, poderoso, ¿cómo pudo hacer que ese cuerpo tuviera vida, nuevo hálito de vida? Y no solamente eso, sino transformarlo en el cuerpo que fue transformado Jesús, glorioso. Si ese Espíritu Santo tuvo ese poder y está en mí y habita en mí, ¿podrá hacer algo con el pecado que tenemos y los hábitos que no son agradables a Dios para transformarnos? Sí, tiene razón, necesito un gran poder. Ese poder usted lo tiene y necesita que fluya, necesita conocerlo, entenderlo y ponerlo en práctica. También nos dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Este pensamiento fue fundamental para Pablo en esta carta. Tengo que estar indisolublemente unido a Cristo. Es la única forma. ¿Cómo logro cambiar el pecado en su vida? Por medio del Espíritu Santo. ¿Vivir en el Espíritu es un asunto de esfuerzo o es un asunto de enfoque? Es un asunto de enfoque. ¿En qué estás pensando? ¿En los problemas de la vida o saber cómo Jesús viene y su Espíritu Santo poderoso hace el cambio que necesito que haga? ¿Cómo cree usted que puedo incrementar mi esquema de vivir en el Espíritu? Obedezca. Y aquí es la otra parte poderosa. No solamente ya la ley no aplica en mí porque esa ley no la podía cumplir, sino que ahora Él me dice, hey, yo estoy aquí y mi poder que habita en ti ya te hace apto para obedecer y puedes cumplirla.
Dice 8:12. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, del cuerpo vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tengo que entender que soy su hijo. Pues ustedes, dice el 15, no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino han recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba Padre. Ya no debo tener el sentimiento de temor, de pérdida. Si hay algo que ha dejado claro en mí, el hecho de ser hijo de Dios es seguridad. Papá está a cargo. Mire, es que usted no sabe la situación que yo tengo. El médico la otra semana me va a dar un diagnóstico complicado. Papá está a cargo. Mire, es que usted no sabe lo que puede suceder con mi hijo. Anda en drogas hace rato, dirán algunos. Papá está a cargo. Y esa seguridad que trae ese sentimiento, ese conocimiento que Dios nos trae, me da fe para entenderle a Él. Para saber el poder que puede haber en este evangelio. Papá está a cargo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo que es importante entender y es lo que en la cultura romana sucedía con la patria potestad. Cuando alguien quería venir y adoptar a un hijo y que legalmente fuera su hijo, sucedían una serie de cosas fuertes. Voy a leerles algunos puntos que dice la patria potestad y trate simplemente de asociar esto con su vida espiritual hoy. La persona adoptada perdía todos los derechos de su vieja familia. ¿Quién era mi dueño anterior? ¿De quién yo era esclavo? Del pecado. Y el padre de mentira quería venir y enseñorearse. Y ahora adquiría todos los derechos de la nueva familia como hijo legítimo. Soy hijo legítimo de papá, Dios. Y eso me da otra dimensión. Dice 2. Automáticamente quedaba constituido como heredero del nuevo padre. Eso decía la patria potestad romana. Y Pablo les está diciendo, ustedes ahora son hijos adoptados. ¿Entienden, romanos? ¿Entienden lo que significa la patria potestad? De que ahora soy constituido heredero de mi nuevo padre. La vida anterior de las personas era borrada completamente. Y si habían deudas, quedaban canceladas. Mi papá las canceló. ¿Usted le debe algo a alguien? Ya no le debo a mi anterior dueño. Era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. Pasó una historia interesante incluso. Este emperador Claudio adopta a Nerón, porque Nerón estaba por ahí y Claudio no tenía hijos, entonces no podía dejar un emperador. Lo adopta, la patria potestad aplica sobre eso y en algún momento dado Nerón se quiere casar con su hermana Octavia. Los rollos que sucedían en Roma. Y la patria potestad le dice, no, ella es su hermana. No, pero no tenemos ningún problema de sanguinidad. Ella no es mi hermana en sangre. Podemos casarnos. La ley dice que ella es su hermana. No te puedes casar. Y entró en ese conflicto. El punto aquí es, cuando yo soy hijo de Dios, incluso sanguíneamente, su sangre de Jesucristo viene y me baña y me cubre. Y hoy soy totalmente hijo de Dios. Cuando me acerco a Dios, la guía del Espíritu Santo viene. Han pasado cualquier cantidad de situaciones que pueden haber en su vida, sobre las que Dios tiene control total. Dice el 26, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel Jesús que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No hay versos 26 y 27 que sean más poderosos con respecto a la oración en el Nuevo Testamento. Y Pablo lo que está diciendo es, aún en mi debilidad, yo necesito que el Espíritu Santo interceda por mí. Noten lo que estamos hablando del Espíritu Santo. Contéstese ahí. ¿Quién me hace
recordar la palabra de Dios y me revela su significado para mí? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que esa palabra se vuelva vida en mí y me transforme? El Espíritu Santo. ¿Quién pone un sentido de arrepentimiento para lograr crecimiento espiritual? El Espíritu Santo. ¿Quién redarguye y pone conciencia en mi corazón para que yo obedezca? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que yo dé los frutos del Espíritu Santo? Si son los frutos de Él, Él es el que va a hacer que esos frutos vengan a mí. ¿Quién hace que yo opere en los dones del Espíritu Santo y en todas las manifestaciones espirituales? El Espíritu Santo. ¿Quién ora al Padre por mí de acuerdo a lo que yo realmente necesito? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce el corazón del Padre y ora por mí de acuerdo a la voluntad del Padre? El Espíritu Santo. ¿Usted entiende por qué es tan importante que el Espíritu Santo habite en mí en toda su plenitud y que usted le dé campo? Que usted entiende por qué el sentido de urgencia de que yo viva una vida en el Espíritu, que para los otros puede ser locura. No entiendo cómo están metidos en una iglesia, cante y cante y hablando en lenguas y levantando las manos. Eso es una locura. Para ellos es locura. Para nosotros es vida eterna. Una oración sencilla como la de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de la situación que estaba viviendo en Getsemaní, es prueba de que el Espíritu estaba en él y tomando total control de su vida. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Una promesa para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios y obedecen su palabra. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Ame a Dios. ¿No pusieron el 28? De igual forma. ¿Me pones el 28, por favor? Gracias. No, ya no pasaste el 26, el 28. Gracias. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. La vez pasada les comentaba, y justamente a partir de aquí, de la charla anterior a hoy, con este verso y todo lo que vine hablando Pablo en Romanos, nace este nuevo mensaje. La vez pasada les comentaba sobre un testimonio de mis exámenes y el médico estaba realmente buscando si había o no cáncer. Y al final todo salió limpio y sin problemas. Y ese comentario se los hice la vez pasada, pero pasé un momento complicado. Y uno diría, todo opera bien. Sí, pero cuando estás en ese momento no es tan sencillo. Y les conté también que en medio de esa situación que tenía, que estaba esperando si el médico me decía, ¿lo tienes, no lo tienes, lo tienes, no lo tienes? 50% de posibilidad. En medio de ese momento, la compañía hizo una reestructuración y Eduardo ya no estaba en la nueva estructura. Felicidades. Yo esperando un diagnóstico y seguir con eso otro. Yo decía, ni modo, vamos a confiar en Dios, pero no era tan sencillo. Me di algunas semanas de espera y diría José, 20 grados bajo perro. Eso me dio posibilidad de empezar a organizar mis finanzas. Y gracias a Dios, milagrosamente y por algunas cosas, mi casa quedó paga al 100%. Pude liberar tarjetas, ya no debía. Y estaba de alguna forma más tranquilo. Y Dios venía operando y dando paz y dando tranquilidad y diciendo, todo lo que te sucede es para bien. Está bien, es para bien, pero Señor, ayúdame con esto. Empecé a enviar currículum a algunos de mis amigos y elegí unas 10 compañías en las que yo dije, quiero trabajar aquí o aquí o aquí o aquí. Y aquí tengo contactos especiales. Están mis contactos de directores, vicepresidentes, los presidentes. Empecé a enviar algunas cartas y luego hice algunas llamadas. Mira, por ahí te envié mi currículum, a ver si te recuerdas y cualquier cosa. Ah, mira, ya no estoy en esa compañía. ¿Y dónde estás? No, estoy en mi casa. Ops. Y llamaba a otra persona, no, mira, en este momento no. Y llamaba a otra persona y toda la lista se empezó a reducir a casi nada. Después de un tiempo de enviar currículum y buscar mis contactos, ubiqué cómo estaban las cosas y dije, por aquí no es. Señor, tienes que hacer algo. Y milagrosamente, después de 3 semanas, las puertas se empezaron a abrir por otro lado. Y tomé una decisión orando a Dios y diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y me uní con otros 2 socios.
y formamos una sociedad que empezó a trabajar impresionantemente con una serie de temas. Yo decía, es por aquí, Señor, y Él empezó a confirmar. Entre septiembre y octubre montamos la sociedad, hace poco, aunque tiempo atrás habíamos estado trabajando y éramos muy buenos amigos desarrollando negocios en asesoría. Teníamos cédula jurídica, definimos marcas, había un plan de negocios, montamos nuestra web, ya tenemos facturación electrónica que inclusive para mucha gente es muy complicado y se fue haciendo y se fue desarrollando. Le pusimos mucho, pero Dios hizo lo que tenía que hacer y empezamos a hacer contactos que solo Dios podía hacer. Toda mi lista de contactos, después de 20 años de trabajar en una compañía muy fuerte, y mis otros socios, mira, yo conozco a este y a este otro, no caminaba por ahí. Y la gente que empezó a salir era totalmente nueva, puesta por Dios. En algún momento dado inclusive recibíamos palabras y les decía, Dios les va a traer gente específica para que hagan cosas específicas por ellos. Y los negocios se empezaron a dar. Hoy estamos facturando, gracias a Dios. Algunos de mis amigos me decían, ¿y cómo lo hicieron tan rápido? Es que ustedes son muy buenos. Hay un poco de experiencia, pero quien está detrás es otro. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la gloria es para el Señor. Y en algún momento dado, cuando me sentía a 20 grados bajo cero, yo decía, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Este ha sido uno de los mejores años. Y está terminando de una forma impresionante. Porque todo ayuda. Yo no sé en qué está usted y cuál ha sido su situación. Le puedo asegurar que lo que está pasando, si usted es hijo de Dios y el Espíritu está trabajando en usted y la nueva vida eterna es parte en su vida, todo lo que sucede es para bien. Y quiero terminar leyendo estos versículos, solamente leyéndolos, porque en ellos mismos dice todo lo que tiene que decir. Dice el 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Satanás quiere venir con culpa con usted o alguien quiere venir a hacer un cuento que no sé de dónde se lo sacó para injuriarlo de algo, Él dice que nada viene contra mí y que si alguien quiere venir y juzgarme y decir, usted está en pecado, tengo un Cristo que murió por mí y que está en este momento a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Si eso es más poderoso que el cuento que alguien pueda desarrollar, me la juego, pero definitivamente Él está con nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió y más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espalda, un diagnóstico sin trabajo, problemas con el hijo, enfermedades, problemas con los bancos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, porque como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si papá está conmigo, no importa el resto, no importa lo que pueda venir sucediendo en su vida. Él me cuida, Él me guarda, Él tiene un propósito, como recuerdan en la enseñanza anterior. Él tiene un propósito final y aunque yo esté en este momento 20 grados bajo perro, según mi percepción, Él me está viendo perfecto al final y está trabajando y todo opera, todo ayuda a que yo llegue a ese momento. Voy a pedirles que estemos de pie, por favor. Con todo respeto, cierre sus ojos e incline su rostro. Vamos a orar. Si hay alguien aquí que aún no tiene claridad
de que Jesús está en su corazón y que esta nueva ley y este nuevo poder habita en usted y no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo le voy a pedir, si usted gusta, que levante su mano para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Si alguien no tiene claridad de esto y no lo ha hecho antes, voy a pedirle, todos con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, si alguien no tiene claridad de esto y quiere aceptar a Jesús en este momento, puede levantar su mano y declarar que Él viene a usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero orar por ustedes en este momento. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, mira a estas personas que están aquí, Dios. Toma control de sus vidas en este momento. Y usted que levantó la mano, haga esta oración conjuntamente conmigo. Padre, quiero aceptarte en este momento como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida y me saques de en medio de la ley del pecado que no puedo cumplir y me traslades a una ley de vida, a una ley del Espíritu, a una ley de vida eterna, donde tu Espíritu Santo venga y me transforme día a día. Yo te acepto como mi Señor y Salvador, para que tú seas mi Señor en este momento, para que tú vengas y transformes mi vida y todo el pasado que pueda haber en mí se ha quitado, borrado, y ahora tú como mi Padre vengas y me des una nueva vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si alguno de los que estamos aquí aún no tiene claridad de que el Espíritu de Dios está sobre usted, transformándolo, fortaleciéndolo, voy a pedir que oremos en este momento también. Ya hablando a la iglesia, necesito, dice el Espíritu, que puedan entregar sus vidas, darlas plenamente a la palabra, obedeciendo plenamente a la verdad, siendo transformados por el poder de Dios. Espíritu Santo, ven en este momento y trae conciencia en medio de nosotros de la necesidad que tenemos de ti. En el nombre de Jesús, trae conciencia de la necesidad que tenemos de ti en este momento. Y pon en nosotros el querer también como el hacer. Que nos convirtamos en hacedores y no solamente en oidores. Que podamos obedecer a tu palabra, a tu justicia, a tu verdad, a tu amor. Y que así como tú nos has amado primero, ahora también te podamos amar en obediencia, consecuentemente con lo que tu palabra dice. Ya no apegados a una ley de la carne, sino a una ley de amor, de justicia, de perdón, de misericordia. Transfórmanos, Jesús. Espíritu Santo, transfórmanos y que podamos tomar la mejor decisión, vivir conforme al Espíritu. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que pueda salir en paz. Bendiciones.